Eran del montón, pero de repente los fotógrafos españoles redoblaron su apuesta y han producido algunos de los mejores fotolibros de la última década. Con obras a menudo autopublicadas, siempre llenas de energía y nuevas ideas, ahora se cuentan entre los creadores más productivos e inspirados del género. Esto dice Martín Parr sobre la nueva generación de fotógrafos españoles, entre los que se encuentra Antonio Sobanova. El auge del fotolibro en España se basa en el enorme talento de los fotógrafos de esta generación. Fotógrafos con una gran formación académica en una época de menos recursos, ayudas, subvenciones, pero que demuestran una gran voluntad y determinación para lanzarse a la autoedición. Colectivos fotográficos como Blank Paper y algunas editoriales son sus únicos aliados y, sin embargo, sus proyectos han alcanzado reconocimiento internacional. Importante representante de este fenómeno es Antonio, que hoy se encuentra entre nosotros. Bienvenido a esta escuela, Antonio. ¿Ahora? Sí. Muchas gracias a Raquel por invitarme y bueno, a la escuela también por esta invitación, ¿no? Yo he planteado una charla en la que quiero hablar de algo que últimamente me interesa mucho en fotografía, ¿no? Que es el paso del tiempo, el tiempo dentro del lenguaje fotográfico. Entonces vamos a ver un montón de autores que a mí me resultan interesantes y cómo ellos han trabajado con la idea de tiempo en fotografía, ¿no? Muchas veces cuando hacemos una foto pensamos, bueno, me gusta este espacio, me gusta esta luz, la fotografío y ya está, ¿no? Pero no somos muy conscientes de que estamos fotografiando tiempo, estamos cogiendo pequeñas porciones de tiempo, ¿no? Entonces, es un aspecto que se ha explorado a lo largo de la historia de la fotografía, pero que siempre se ha tenido como en una especie de segundo plano, ¿no? Y quiero que veamos pues, bueno, una serie de trabajos, algunos más contemporáneos, otros más clásicos, en los que bueno, el leitmotiv es un poco el tiempo, el paso del tiempo o realmente la percepción subjetiva de este. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier historia, ahí me gustaría que me interrumpáis, ¿vale? O sea, porque si no es como un monólogo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con un fotógrafo que a mí me gusta mucho, es un fotógrafo español que se llama Miguel Ángel Tornero y él tiene un trabajo, o sea, tiene varios trabajos que tratan esta temática, ¿vale? El primer trabajo que vamos a ver se llama Fotofobia, ¿no? Y en este trabajo lo que él hace es, bueno, trabaja con materiales sensibles, como sabéis, el papel fotográfico es un material sensible a la luz, ¿no? Y se degrada con la luz. Pero también una revista o un periódico también se degrada con la luz, ¿no? Entonces, él lo que hace es coger distintos materiales que son sensibles a la luz y genera una serie de instalaciones que se van transformando cuando se van exponiendo, ¿no? Mira, aquí podemos ver algunos ejemplos en los que, a ver si, bueno, en los que él mezcla varios formatos, ¿no? Por un lado, una planta que es sensible a la luz, ¿no? En la que realmente la falta de agua o el exceso de luz ha hecho que se quede con esta forma. Esto lo pone sobre un papel fotográfico sin fijar, ¿no? Y ese papel fotográfico mal fijado o directamente sin fijar, lo que hace es ir degradándose durante la exposición. Entonces vemos realmente el paso del tiempo en las propias copias, ¿no? Es una especie de paso del tiempo acelerado. A mí una cosa que me gusta mucho de este trabajo es que él va por los barrios, ¿no? Va pues a lo mejor la peluquería de su barrio y de repente ve una fotografía en la que la luz ha actuado durante años y se ha quedado pues como esto que veis aquí, ¿no? O sea, se ha quedado sin color, ¿no? Y se apropia de ese tipo de imágenes, ¿no? Entra y dice, oye, ¿me podrías dar esta fotografía? Y las expone, ¿no? En realidad está hablando de la idea de que realmente no podemos, por mucho que intentemos fijar una imagen, si pensamos a muchos años vista, no lo vamos a conseguir, ¿no? Las imágenes o las cosas al final acaban desapareciendo, ¿no? Entonces es una aproximación bastante interesante a esto, ¿no? Si os fijáis, bueno, aquí hay otro tipo de instalaciones, también juega con espumas, que me parece muy interesante.
trabaja con este tipo de materiales como lo que son las espumas, que son espumas en las que si ponemos algo encima queda hecho como una especie de radiograma, ¿no? O sea, es como si pusiéramos como hacía Man Ray, ¿no? en su época, como si pusiéramos un objeto sobre un material sensible y lo ponemos a la luz. La diferencia con esto es que realmente el radiograma que se genera en una espuma cuando colocamos un objeto no podemos fijarlo, ¿no? Entonces es como una especie de fotografía que se degrada a una velocidad muy rápida, ¿no? Otro trabajo que me gusta mucho de Tornero es una serie que él tiene que llama Random Series, ¿no? Estas series aleatorias lo que hace es fotografiar dos lugares distintos, pero mediante un software de estos que es parecido al Photomerge, no sé si lo conocéis, es como típico programa para hacer panorámicas. Lo que hace es dos imágenes que a priori no tienen nada que ver una con la otra, las une y genera una sola imagen, ¿no? Esto en realidad, o sea, quería que lo viésemos en este contexto porque creo que es interesante, ¿no? O sea, al final estás generando una sola imagen que está compuesta por dos espacios, pero también por dos tiempos diferentes, ¿no? Y al final, fijaros las imágenes, ¿no? O sea, es un resultado totalmente incontrolable por su parte. Él, más que de fotógrafo, hace de fotógrafo, pero también hace de editor, ¿no? De editor de las imágenes aleatorias que genera este programa, ¿no? Tiene un libro que han editado hace poco en la editorial RM, bastante interesante, muy bien editado, en el que mezcla todas las... O sea, tiene tres series, unas en Roma, otras en Madrid y otras en Berlín, ¿no? Entonces él realmente mezcla las ciudades, ¿no? Te das cuenta que Roma, Madrid y Berlín acaban siendo lo mismo, ¿no? Porque esta especie de caos generados, ¿no? que hace, ¿no? O sea, realmente nos hace ver como que todas las ciudades en el fondo son iguales, ¿no? O sea, es una visión bastante actual de lo que es el mundo, ¿no? Un mundo globalizado en el que una cosa y otra se parecen muchísimo, ¿no? Fijaros, los resultados son súper buenos, ¿no? O sea, perdón. No, solo mezcla las dos, es usando esta especie de programa. Este programa está hecho para unir fotografías de un mismo espacio. Entonces, si nosotros cogemos y hacemos una fotografía de esto, hacemos primero una de aquí, otra de aquí, otra de aquí, te lo une de una manera muy coherente, porque al final supongo que es un patrón matemático, ¿no? Pero claro, cuando tú a ese programa le metes una imagen no sé, de Murcia y otra de Madrid, ¿no? Y las mezclas con distintas luces, pues te genera este tipo de estructuras, ¿no? que me parecen súper interesantes, ¿no? Al final es algo como, fijaros, ¿no? O sea, os aconsejo que veáis el libro, porque en el libro toma otro carácter, ¿no? Las fotografías. Al final la web es muy interesante porque podéis ver todos sus trabajos, pero no es igual, ¿no? Fijaros esto, ¿no? Él le da la vuelta a la cámara, ¿no? Y al final une dos espacios, alejados en el espacio, pero alejados también en el tiempo, los une en una misma imagen, ¿no? Bueno, esta charla me gustaría que hagamos pues un poco como son los viajes en el tiempo, como veíamos en Regreso al Futuro, ¿no? O sea, un poco que vamos del pasado al presente, del presente al futuro, ¿no? Y por eso vamos a ir dando saltos, ¿no? He intentado no hacer algo totalmente cronológico, porque me parecía un poco aburrido, sino de repente poder pasar de un trabajo del año pasado a un trabajo clásico americano, que en realidad es un trabajo que no podría decir que es un trabajo antiguo, pero sí se empezó hace un montón de años. Se llama Hermanas Brown, es un proyecto del fotógrafo americano Nicholas Nixon, y él lo que hace aquí es fotografiar siempre a las hermanas de su mujer con su mujer. Durante 30 años, no, lleva yo creo más de 30 años, ha hecho una sola fotografía al año de ellas, ¿no? Y el resultado es este, ¿no? Yo creo que lo mejor es que lo veamos, ¿no?
Es un planteamiento muy simple, pero creo que funciona, ¿no? Quizás el planteamiento más obvio, pero claro, llevado al extremo durante el trabajo de 30 años es demoledor, ¿no? Porque acabas viendo la diferencia que hay desde la primera imagen, ¿no? Que son prácticamente adolescentes, a la última que ya se acercan pues bueno, ya igual tienen 60 años, ¿no? Entonces es como, bueno, bastante impresionante cómo una imagen tan sencilla, ¿no? Puede generar un discurso tan profundo, que en el fondo es una especie de bueno, es un tema heredado de la historia del arte, ¿no? O sea, los vanitas o un montón de temáticas en ese sentido. En la pintura podemos encontrar en las que intentan hablar de este paso del tiempo, ¿no? Aquí podemos ver el autorretrato del fotógrafo sobre ellas, ¿no? Os voy a plantear, bueno, seguro que muchos de vosotros conocéis ya la serie, pero el que no lo conozca me gustaría que intentéis ver quién es la mujer y quiénes son las hermanas. A ver si por la aproximación del fotógrafo a los fotografiados y por cómo miran ellas, a ver si sois capaces de adivinarlo. A ver, apuestas. ¿Quién? La segunda por la izquierda. La segunda por la derecha, ¿no? Sí, es la segunda por la derecha, ¿no? O sea, realmente se ve una mirada distinta, ¿no? De ella hacia el fotógrafo, no tiene nada que ver, ¿no? Su actitud es totalmente distinta, ¿no? Fijaros, ¿no? Es un trabajo de toda una vida y luego supongo que esto, ya claro, cuando las hermanas de repente vaya muriendo alguna, o sea, va a ser algo, o sea, realmente bastante impresionante, ¿no? El trabajo. Es que fijaros la diferencia de esta imagen, ¿no? A esta, ¿no? O sea, te da una especie de dimensión de lo rápido que pasan las cosas, ¿no? De que la percepción del tiempo en el fondo es, o sea, es esto, ¿no? O sea, ni te das cuenta y tienes 70 años, ¿no? Bueno, pasamos de Hermanas Braun, ¿no? A un trabajo de otro fotógrafo español, un fotógrafo contemporáneo. Este es uno de mis favoritos, ¿no? De los fotógrafos actuales españoles, yo creo que es uno de los que tiene un trabajo más interesante. El proyecto se llama Almost There, ¿no? Casi allí, ¿no? Y entonces el libro, si os fijáis, el planteamiento, o sea, cuando vemos el libro no tiene ninguna tipografía, no nos pone dónde está el autor, o sea, el libro es como una especie de interrogante, ¿no? Para el lector. Cuando nos acercamos al libro no sabemos de qué va, ¿no? La portada, bueno, es un trozo de un meteorito y luego lo que vemos aquí son células del propio autor, ¿no? Es un libro que habla en realidad de la existencia humana, pero también del paso del tiempo, ¿no? Estos son, pues bueno, son las estrellas, el negativo de las estrellas, ¿no? Que lo ha usado de esta manera. Parte del meteorito y la siguiente imagen, que es un desplegable, es una carta que no llega a destino, ¿no? A mí me encanta este significado, ¿no? El proyecto se llama Casi allí, entonces esto es una carta que alguien ha enviado, pero que 30 años después ha vuelto a donde fue enviada, ¿no? Entonces el libro intenta hablar de todas estas preguntas que no tienen respuestas para el ser humano, ¿no? La siguiente imagen es un avión que no ha llegado a destino tampoco. Esta es, creo recordar, no voy muy fino yo con los datos, pero creo que es la estrella más cercana a la Tierra después del Sol, ¿no? Y creo que está como algo así como 30.000 años luz, ¿no? Entonces el fotógrafo aquí se plantea una cosa. Nosotros cuando estamos fotografiando una estrella que está a 3.000 años luz, ¿no? O sea, estamos fotografiando la estrella como era hace 3.000 años, ¿no? O sea, la fotografía que hacemos ahora, en realidad lo que nos llega es la imagen
de esa estrella como era hace 3000 años. Entonces el fotógrafo aquí, Aleix, lo que hace es decir, bueno, vale, la imagen que tengo yo es esta de la estrella. Yo no puedo ver cómo la estrella es ahora, pero si yo me fuera a la estrella y hiciera una fotografía de la Tierra, ¿qué fotografía tendría? Entonces se pone a buscar qué había en la Tierra qué había en la Tierra hace 30.000 años, no sé exactamente cuál es la fecha. Entonces, bueno, se pone a fotografiar ciertas células, de repente encuentra este cráneo que es de la misma fecha, ¿no?, que la imagen que tiene de la estrella, esta especie de juegos formales, ¿no?, entre el cráneo, ¿no?, y la forma que encontramos de la cueva donde ha sido encontrado el cráneo, que en sí es una paradoja, ¿no? Y nos va enseñando una serie de imágenes de transición, ¿no? En realidad el libro, lo que os decía, es como una especie de pregunta, ¿no?, de caminar, de vagar en busca de respuestas, pero al final el lector no encuentra ninguna respuesta. Esta es una imagen que es de su padre, ¿no? O sea, es una imagen de su padre más joven de lo que es él hoy en día, ¿no? Eso en realidad es como contradictorio, ¿no? Y él lo mete en ese sentido, ¿no? Nos mete, o sea, el libro tiene un lenguaje bastante particular. Si veis en medio hay como una especie de detallito, ¿no?, que es un observatorio astrológico. Y él siempre mete los observatorios astrológicos que aparecen en el libro, astronómico, perdonad, no astrológico, astrológico sería vale. Los observatorios que aparecen en el libro aparecen en el medio de las páginas, ¿no? ¿Por qué hace esto? O sea, esto a nivel de diseño, bueno, cualquiera que seáis diseñador pensaréis, esto es una animalada, no tiene ningún sentido que lo que queramos que se vea se oculte, pero tiene sentido en el concepto del libro, ¿no? El libro se llama Casi allí, entonces es como la imposibilidad de ver lo que uno quiere ver, ¿no? Y siempre los coloca en el centro, ¿no? Coloca los observatorios astronómicos en el centro, pero también coloca las iglesias en el centro, justo, ¿no? O sea, al final para él, o yo lo leo así, una iglesia, un observatorio astronómico es exactamente lo mismo. Es un lugar donde la gente va en busca de respuestas que son imposibles, o sea, va a hacer preguntas que no tienen respuesta, ¿no? O que es de difícil respuesta, ¿no? Fijaros, ¿no? Este es un hacha de la misma época o un poco posterior del cráneo, ¿no? O sea, realmente estamos viajando en el tiempo, ¿no? Viajamos de la época actual a esto, ¿no? Es un hacha, pero por otro lado tiene como una forma súper futurista, ¿no? A mí esta foto me inquieta mucho porque podría ser el último iPhone, ¿no? Si esto fuera el próximo iPhone, o sea, es un objeto que tendría sentido, ¿no? Entonces se une casi pasado y presente, ¿no? Pasado y futuro, ¿no? Es una manera casi de enlazar, o tiene una forma casi como de nave espacial, ¿no? Hay más imágenes que son de transición, que son, o sea, en realidad juegos formales entre el presente e imágenes anteriores, como vemos aquí los 3 palos de este árbol, ¿no?, y estos 3 huesos, ¿no?, esta galaxia que es Andrómeda, que tiene la misma inclinación que encontramos en los 3 huesos, ¿no? Aquí fotografía sus células, ¿no? Y esa misma forma en algo microscópico se repite en algo mucho más grande, como es esta serpiente que él encuentra en uno de sus caminos a la hora de hacer el proyecto, ¿no? De esta serpiente pasamos a esto, que en realidad tiene una especie de conexión también formal, ¿no? Y aquí vemos como estas esferas que siempre él coloca al medio, ¿lo veis? Esta esfera que también él coloca al medio. Caminos que no llegan a ningún sitio, ¿no? O sea, son como caminos prácticamente infinitos. Aquí de repente vemos, no se ve muy bien en la reproducción, pero encima de la montaña hay un cementerio, ¿no? Una iglesia y un cementerio. O sea, al final lo trata de la misma manera. O aquí vemos unas muestras de la sangre del fotógrafo, ¿no?, que pone Aleix en los cristales, ¿no? Esto es un templo, una iglesia, igual. O esta es
para mí una de las imágenes más metafóricas del libro, ¿no? Que él va al lugar donde él nació, ¿no? A la clínica donde él nació. Y lo que encuentra allí es una escalera que acaba en un muro, o sea, una escalera que no le da respuestas a su origen, ¿no? Él continuamente está en busca de intentar calmar, ¿no? Ese ansia que tenemos por saber ciertas cosas, pero que fotográficamente es imposible, ¿no? Trabaja con este tipo de paradojas, ¿no? De lo grande, lo pequeño. Aquí de repente en una caja de cerillas vemos los iconos del mundo, ¿no? Vemos la Estatua de la Libertad, vemos la Torre Eiffel, ¿no? O sea, todo el mundo, todos los iconos del mundo caben en esta caja de cerillas tan pequeña. O esta imagen que en realidad enlaza muy bien con la foto que vemos al principio del avión, ¿no? Que no puede volar, o la carta que no llega a su destino, o este camión que no llega a su destino tampoco, ¿no? Todo esto no son cosas que tengáis que saber cuando veis las fotografías, sino al final del libro hay un desplegable que viene, viene una especie de pies de fotos que te ayudan a la lectura del trabajo, ¿no? Más caminos de transición, ¿no? Es una especie de repetición que al final te genera como, pues bueno, un ritmo que habla de la idea de vagar, ¿no? De vagar. Esta es su novia, ¿no? Es una foto de su novia que tampoco podemos verle la cara, ¿no? Y esta es la misma foto que veíamos en Las Guardas al principio del libro, pero invertida, ¿no? Pues es de una editorial. Este libro está coeditado con una editorial catalana que se llama Cal i Sidret y con una editorial, una de las mejores editoriales que hay que se llama Mac, una editorial inglesa. Cuesta creo 40 euros, pero es un libro de producción impecable, o sea, una producción muy, muy bonita. Me da pena tener que enseñaros los libros en una proyección porque no tiene mucho sentido, ¿no? Lo suyo es que tuviéramos aquí un montón de libros y pudiéramos tocarlos porque es importante el material, el formato, cómo huele el libro, o sea, son cosas que están pensadas, ¿no? Realmente no es lo mismo una tinta que otra, no es lo mismo un papel que otro, ni un formato, ni un tipo de impresión que otra, ¿no? Entonces es una parte sensorial que aquí nos estamos perdiendo, ¿no? Aquí podemos seguimos viendo fotos. Esta para mí es una también de las imágenes más interesantes, ¿no? Porque lo que hace es, hace una exposición con la cámara fotográfica, ¿no? Del tiempo que tarda un fotón en viajar desde el Sol a la Tierra, que es 8, no sé cuántos segundos, ¿no? Entonces hace una exposición de ese tiempo, ¿no? O sea, y la última foto es una célula de él. Abríamos con un meteorito y cerramos con una célula, ¿no? Y el núcleo que podemos ver ahí. En realidad para mí es un libro precioso, ¿no? O sea, en el sentido de trata un montón de temas muy profundos a través de lo puramente fotográfico, con una estética muy bonita, ¿no? Es una mezcla de concepto y una estética bien desarrollada, ¿no? Aquí es lo que os decía, aquí en los créditos, esto está oculto al final, es como una especie de desplegable, y en los créditos pues podemos ver a qué pertenece cada foto, ¿no? Y hay fotos hechas pues desde al lado de su casa a Canadá, ¿no? Se ha recorrido el mundo en busca de respuestas, ¿no? Aleix Plademunt se llama, sí. Aleix, o sea, con X, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, hablando de tiempo y de la percepción del tiempo, quería que viésemos también un trabajo de Donovan Wiley, que es un fotógrafo que en realidad él viene del reportaje, ¿no? Él viene de la agencia Magnum, que supongo que conoceréis, ¿no? Lo que pasa es que parte de esa especie de tradición de la agencia Magnum, ¿no? que a su vez viene de la estética de la revista Life, ¿no? de las revistas ilustradas, y él acaba en una fotografía mucho más, en cierta manera, de concepto, ¿no? Y vinculada para mí casi más a una estética de la escuela alemana que de la agencia o de las raíces de donde él sale, ¿no? El proyecto se llama The Maze, y The Maze es una cárcel que hay en Irlanda, ¿no? Donde iban muchos presos, bueno, que tenía que ver con
el conflicto que tenían en Irlanda, ¿no? Y me interesa el libro porque es un libro que es laberíntico, en cierta manera no te deja salir del libro y el tiempo parece que está congelado, ¿no? Supongo que es la misma sensación a cuando alguien está encerrado en una cárcel, que el tiempo no pasa, ¿no? Entonces creo que a través de la fotografía se puede conseguir eso, ¿no? Si os fijáis, estos son distintos pasillos pero parecen todos iguales, solo cambia el número, lo veis, ¿no? Que aquí tenemos 2, 3, pero están fotografiados de tal manera que nos da la sensación de que es el mismo pasillo, ¿no? Todo con la misma luz, o sea, el fotógrafo al final se nota que ha ido una vez y ha tirado un montón de placas, ¿no? Realmente si esto lo hiciéramos con distintas luces, rompería esa especie de monotonía y del instante como, ¿no? de ese tiempo que no pasa, ¿no? Porque generaría un ritmo que a él no le interesa en este caso, ¿no? Esto está hecho con cámara de placas y bueno, con al final una manera de trabajar súper lenta, ¿no? Bueno, en realidad los 3 proyectos, no, el primero, el de Miguel Ángel Tornero, creo que es cámara digital, el de Aleix Plademunt es cámara de placas y Hermanas Brown también es cámara de placas, ¿no? Fijaros, o sea, parece un cuento de Kafka, ¿no? Y es como, cuesta salir, cuesta... O sea, es muy opresivo, ¿no? Y luego, o sea, nos está enseñando tipologías de pasillos, ¿no? De pasillos de esta cárcel, pero también nos enseña estas tipologías que son de las habitaciones, que son todas distintas, pero tienen ahí como un pequeño, ¿no? Como pequeñas diferencias, ¿no? En este caso, pues lo que son las cortinas, las fotografía con una luz muy, muy parecida. Pero es un lugar donde te parece que el tiempo no corre, no pasan los días, ¿no? Este es un libro de Steidl, o sea, además es un libro que podéis comprar súper barato, no sé si lo compré por 20 euros por internet, o sea, bastante barato. Hay libros de aquí de los que os estoy enseñando que son fáciles de conseguir y otros no tanto, ¿no? O sea, el de Tornero es muy fácil, el de Aleix también es fácil, todavía no está descatalogado, pero hay algunos otros que ya es prácticamente imposible conseguirlos, ¿no? Ahora os voy a enseñar para mí el mejor libro de fotografía de la historia, ¿no? Que es Nueva York de Klein, ¿no? Que creo que es una reedición. O sea, a mí en este caso es raro, pero en este caso me gusta más la reedición que el primer libro que se hizo, ¿no? Que la primera edición. Es un libro de 1953-54, si no me equivoco. 54-55, sí, me equivoco, sí. Y bueno, es un libro que tan simple y tan complicado como que trata de la ciudad de Nueva York, ¿no? Me encanta porque él aúna lo que es fotografía y diseño. Este diseño es también propio del fotógrafo, ¿no? O sea, creo que sin ver el interior podemos llegar a intuir qué vamos a ver dentro, ¿no? O sea, al final estas tipografías que nos hacen pensar en la masa de edificios que encontramos cuando vemos Manhattan, ¿no? O este rojo que es súper agresivo, ¿no? Yo creo que hace referencia a la publicidad, ¿no? A esa especie de intento de la publicidad de engancharte a cualquier precio, ¿no? Ahora mismo lo vemos con las pantallas, ¿no? Que siempre es como... O sea, que las ciudades es una cosa loquísima. O sea, de cierta manera tú vas andando por la calle y antes teníamos carteles de papel, pero ahora las pantallas son súper agresivas, ¿no? La luz se te tira encima. Este tipo de tipografía es un poco lo mismo, ¿no? Es una tipografía que se echa encima del espectador, ¿no? El principio del libro, pues bueno, pone esta especie de lemas que son casi publicitarios. Life is good and good for you in New York. Y luego aquí nos explica un poco lo que son los distintos capítulos, ¿no? Que es Gun, I Need, Funk, City. El primer capítulo, ¿no? A mí
esta foto es una de mis fotos favoritas, ¿no? Es un reencuadre, o sea, lo que es William Klein a mí me interesa por lo renovador respecto a su época. Hay que pensar que este libro él lo hizo con 27 años, o sea, realmente era un chaval, ¿no? Pero hizo un libro increíble, o sea, un libro mucho mejor o sea, un libro que sienta las bases de la fotografía contemporánea, ¿no? Muchas cosas que vemos que él apunta en este libro luego son desarrolladas por otros artistas. A mí esta foto me encanta, ¿no? Porque él viene de la pintura abstracta, él no es un fotógrafo de formación, o sea, no viene de la fotografía, entonces él usa la cámara casi como un pintor abstracto. No tiene ningún miedo a romper lo que es el negativo, o sea, a romper me refiero a ampliar tanto que rompas el grano de la película, no tiene ningún miedo a reencuadrar porque le interesa unas formas que ha encontrado en una foto mucho más amplia. Y eso se nota, él trabaja con una libertad que la gente que venía del medio fotográfico en 1950 no tenía, ¿no? Que al final venían de una escuela mucho más académica, ¿no? Bueno, un ejemplo de ello es esta foto, ¿no? que es casi como un resumen de la ciudad de Nueva York, que son distintas razas, ¿no? Y distintas estamentos o clases, en realidad no tanto clases sociales, ¿no? Pero vemos aquí como un policía, una mujer ahí, o sea, una mujer blanca, dos hombres que parecen puertorriqueños, ¿no? O sea, realmente en un cuadrado, ¿no? En esta forma que generan estas cuatro cabezas, resume casi lo que es Nueva York, ¿no? Que es un crisol de cosas. Hay un documental sobre este fotógrafo que hizo la BBC hace pues cosa de un año y pico más o menos, lo podéis ver en internet, que él vuelve a Nueva York, o sea, vuelve a Nueva York 50 años después, ¿no? Y él dice que para él Nueva York es un pedazo de mierda, ¿no? O sea, realmente cuando vemos cuando vemos el libro nos damos cuenta que para él Nueva York no es un paseo por el campo, ¿no? O sea, es todo lo contrario, ¿no? Y aquí se ve, o sea, aquí los personajes, aquí el espectador nos hace sentir pues que estamos agobiados por esta especie de maraña, ¿no? ¿El qué? Esto no es el metro, esto es en la calle, yo creo. Sí. Hay alguna imagen del metro, aunque no sabría qué decirte. O sea, esto me parece un muro y por el tipo de luz yo creo que no es del metro, porque en el metro tenemos una luz normalmente muy cenital, ¿no? Y las sombras en los ojos suelen ser mucho más pronunciadas. Fijaros, ¿no? Hasta el momento hoy en día o sea, en realidad es súper común hacer este tipo de desenfoques, pero en ese momento nadie los hacía. Y William Klein se aprovecha del error fotográfico para hacer una virtud, para hacer virtud del error, ¿no? O sea, lo que hace es aprovecharse de todos los errores fotográficos y los hace parte de su propio lenguaje, ¿no? Y funciona porque hace que el espectador se sienta ahí metido en la foto, ¿no? Él va con un gran angular, una Leica, se acerca muchísimo a los objetos, ¿no? Y hace que nos podamos, o sea, casi puedes tocar lo que vemos, ¿no? Tiene una opinión muy clara, yo creo, ¿no? De lo que es la ciudad, que si veis está todo separado, ¿no? O sea, están los niños negros, los niños blancos, o sea, es como la gente blanca, las mujeres en el supermercado, o sea, otra vez los niños negros, o sea, en realidad está dando una imagen de Nueva York en la que hay o sea, una segregación en cierta manera. Fijaros, ¿no? Es como no hay mezcla, ¿no? Los chinos, ¿no? Todo, para hacer este tipo de imágenes él lo que hace es aprovecharse de los pues bueno, de los desfiles que hay en su ciudad, ¿no? Y descontextualizar. O sea, a él no le interesa contar lo que es objetivamente Nueva York. A él lo que le interesa es coger Nueva York, o sea, hacer de Nueva York la materia prima de su trabajo, de su obra. Fijaros, ¿no? Aquí lo que hace es borrar partes de la imagen mediante el positivado, ¿no? Y de una manera muy, muy burda, ¿no? Es algo que técnicamente está muy mal, ¿no? Lo veis, toda esta parte negra está muy quemada, está muy, muy mal hecho, pero a él le funciona, ¿no? O sea, le funciona dentro de este lenguaje que yo creo que intenta transmitir más que nada caos, ¿no? Es el primero que empieza a fotografiar a veces de una manera
no se había hecho hasta el momento, ¿no? Aquí vemos de repente este hombre en el desfile y un niño que se cuela dentro, ¿no? Esto es casi como las imágenes contemporáneas en las que a la fotografía no se le da ninguna importancia, entonces alguien se cuela en la foto de otro, ¿no? Casi por joder, ¿no? Y esto es un poco lo mismo, ¿no? Esto cualquier fotógrafo lo hubiese quemado, él lo usa, ¿no? Para él habla de la sociedad contemporánea, ¿no? Alguien que le dice que no le haga fotos, que se tira encima de su cámara, ¿no? Imágenes en las que él no mira a través del visor, ¿no? Bueno, esto que es una locura en sí mismo, un rosario gigante, ¿no? Tiene, ¿no? O esta imagen del metro de Nueva York, ¿no? Sí. Bueno, no vamos a entrar en profundidad porque hay varias cosas que ver, pero para que veáis que se anticipa un montón de cosas, ¿no? En cierta manera se anticipa al pop art y al uso de este tipo de productos o de la publicidad, a adueñarse de la idea del objeto pop, ¿no? Porque él ya coge y se está adueñando de este tipo de tipografías que le encuentra en la ciudad, o de objetos de consumo como esto, esta especie de juegos que él hace entre la realidad y lo que nos quiere vender la publicidad, ¿no? Aquí vuelve a jugar con lo mismo, ¿no? Contrapone la publicidad con la realidad. O un mundo que ya se veía en 1900... Sí. ¿Esto? No, bueno, porque el libro está fotografiado, no. O sea, no es un marcapáginas ni nada. Está fotografiado en una mesa que tenía estas rayas. ¿Sí? Se quedarán planas. Sí, a veces, o sea, me refiero, es una reproducción, es un poco una idea para que os hagáis una idea del libro, ¿no? Por poder hacerlo se podría haber escaneado, pero bueno, es para que veáis un poco el objeto, ¿no? Fijaros aquí, ¿no? O sea, esta imagen es una locura, ¿no? O sea, ya en los años 50 el ser humano, o sea, el hombre de ciudad está como engullido por la publicidad, ¿no? O sea, es algo que dices, bueno, no, esto es muy contemporáneo, esto de los anuncios cuando miramos por internet que se nos echan encima, ¿no? Y realmente tú estás viendo un vídeo, quieres ver escuchar una canción y de repente una publicidad se te echa encima, o sea, en realidad ya existía en la calle y él ya lo percibía así en los años 50, ¿no? Aquí juega con la profundidad de campo y con el reflejo, ¿no? En realidad se anticipa a pintores como Richard Estes, ¿no? Que es, o sea, es posterior, ¿no? Este es un autorretrato del propio fotógrafo, esto también se consideraba algo para tirar a la basura, ¿no? Luego vemos a Friedlander que desarrolla esto muchísimo más, ¿no? Friedlander es un fotógrafo americano, bueno, también clásico, pero todo esto ya se apunta aquí, ¿no? O esto, que él realmente lo que hace es una especie de intervención en la realidad, ¿no? Él lleva una pistola en el bolsillo, o sea, a él la realidad yo creo que le importa una mierda, ¿no? O sea, en el sentido de cómo se desarrolla la realidad, no le importa. O sea, él muchas veces si la realidad no se desarrolla como él quiere, lo que hace es colocar las cosas a su gusto, ¿no? O interviene esa realidad. Entonces, aquí lo que hacía era llevar una pistola y se la iba dando a niños a los que iba fotografiando. Supongo que quería hablar pues bueno, de esta obsesión de la sociedad americana por las armas, por la idea de defenderte a través de lo más débil que tiene una sociedad, que son los niños, ¿no? Entonces esa actitud, por ejemplo, esta foto es brutal para mí, ¿no? Es una foto muy icónica de William Klein, en realidad en la que vemos un niño con una actitud de mayor y una actitud como muy, muy real, ¿no? O sea, realmente parece que te quiere agredir, que te quiere matar, ¿no? Y la siguiente imagen en la edición del libro es una serie de periódicos que hablan de un asesinato con pistola, ¿no? Más niños jugando con pistolas. Aquí un niño mirando la pistola de un policía, ¿no? Mirándolo casi como con admiración, ¿no? Y este capítulo, esta es de mis fotos favoritas del libro, que se llama I Need, ¿no? O sea, alguien ha ido a una pared, ¿no? Y ha escrito, yo necesito. Y dices, bueno, ¿qué necesita, no? Y lo siguiente es ice, ¿no? Necesito hielo,
necesito que no me bloqueen la puerta, ¿no? Porque de mi negocio está escrito por un disléxico, ¿no? O necesito objetos de consumo. Todo esto son objetos de publicidad y objetos de consumo, ¿no? O sea, ya no se está hablando del mundo moderno, ¿no? O esto es, él reconoce en este escaparate pintado, pues es casi como un cuadro de Basquiat, ¿no? En cierta manera, y él lo reconoce y se apropia de ello, ¿no? O sea, este libro es increíble, de verdad. O sea, os podría contar muchas más cosas y es inagotable. Y prácticamente todo lo que podemos ver hoy en día está apuntado aquí. Esta foto es preciosa, ¿no? Esto no es una foto, son dos imágenes, ¿no? Entonces él lo que hace para conseguir esa especie de saturación, lo que hace es en un mismo lugar, con una misma luz, un poco como hemos visto en las fotos de la cárcel de Donovan Wiley, lo que hace es juntar dos imágenes del mismo lugar, pero que, o sea, que cuando las vemos juntas da la sensación de que estamos viendo una imagen sola horizontal, porque el ojo en realidad es muy torpe, ¿no? Entonces, si yo no aviso, esto lo normal es que dijerais, bueno, es una imagen horizontal, y juega con esa idea de la percepción, ¿no? En realidad es interesante también estas dobles páginas a nivel de concepto, ¿no? Porque está juntando dos imágenes en tiempos diferentes, ¿no? O sea, es como yo hago una foto, hago otra y genero una nueva imagen que en realidad contiene dos tiempos distintos, ¿no? O esta me parece increíble, porque es como una especie de fallo bueno, no de raccord, o sea, en realidad un fallo de la línea espacio-tiempo, ¿no? Porque si veis esta imagen, podríamos verla como la anterior, como una imagen horizontal, tal cual, pero por otro lado, vemos que aquí, esta parte que vemos aquí, es esta de aquí, ¿no? O sea, realmente lo natural en una secuencia cinematográfica o tal y como lo vemos, como discurre la vida, sería primero ver esta parte de aquí, ¿no? Y luego ver esta, porque sería como que vamos avanzando, no que vamos andando hacia atrás, ¿no? Y aquí él lo que hace es darle la vuelta, ¿no? Y genera un nuevo paisaje con dos imágenes, una se contiene en la otra, pero, o sea, en realidad nos está hablando también de cómo se compone el tiempo, ¿no? Y rompiendo esa manera lineal, ¿no? De secuenciación lógica de lo que es el tiempo. A mí me interesa porque en realidad o sea, está muy bien conseguido en el sentido de él está jugando con las proporciones, ¿no? Genera un primer plano, bueno, es un esquema clásico que viene de la pintura en cierta manera, que es como un primer plano y luego ya distintos planos que nos llevan casi a un punto de fuga, ¿no? Vemos más, pues bueno, más tipografías, ¿no? Que se repiten, imágenes movidas, ¿no? Esto era otro error fotográfico y lo vemos algo muy común. Y luego secuencias, ¿no? O sea, repetir, no solo elegir una imagen, sino hacer de la fotografía un instante ampliado. O sea, eso hoy en día lo han hecho un montón de fotógrafos, ¿no? Lo del instante ampliado, pero en esta época no era tan común. O sea, era como si tú hacías una fotografía, no pensabas en que podías juntar un montón de fotografías de una secuencia y generar así una sola obra, ¿no? Fijaros, corta las cabezas, o sea, hace un montón de cosas que objetivamente no estaban bien hechas, ¿no? Mete golpes de zoom, esto es un golpe de zoom con la ampliadora, o sea, realmente expone la imagen y lo que hace es mientras la imagen se está exponiendo en la ampliadora, sube la ampliadora. Entonces genera esto que es casi como cuando en la Guerra de las Galaxias vamos viajando y todo se nos viene, ¿no? Meter espacios, dices, de márgenes, dices. No, lo que metes realmente en las imágenes a sangre porque es como un formato muchísimo más agresivo. Y yo creo que esa es la intención. Este libro tenéis que tener en cuenta que el formato es algo así. O sea, es como un DIN A3, ¿no? Entonces es un libro bastante incómodo, que cuesta abrirlo y en el que si tú lo ves a esta distancia, tú estás metido dentro de las imágenes.
Por eso yo creo que no mete márgenes, porque si metes márgenes haces la imagen más pequeña y cuando comprimes esa imagen haces que se vea de una manera mucho más cómoda. Y yo creo que su intención es que nos sintamos incómodos al verlo. Aquí está hablando, por ejemplo, del tiempo, ¿no? A través de la ampliadora, es otra manera, ¿no? A través del tiempo de exposición de esa imagen en la ampliadora, ¿no? Del que no somos muy conscientes nunca porque no vemos movimiento, pero aquí vemos el movimiento de esa exposición en la ampliadora. A través de bueno, si habéis usado alguna vez en un cuarto oscuro lo que es una ampliadora, veis que podéis subir lo que es el cabezal de la ampliadora. Es lo que ha hecho él aquí, ¿no? Fijaros, imágenes totalmente movidas. Aquí vuelve a jugar con las proporciones para coger dos imágenes verticales y generar una que el ojo acepta como una sola imagen horizontal, ¿no? Aquí mete márgenes blancos. Esto sí es como algo extraño en el libro, porque es la única vez que lo hace. Si os digo la verdad, nunca he entendido por qué lo hace. Pero bueno, no sé, son de estas cosas que... Sí, bueno, bonito, feo es o sea, al final es algo muy subjetivo, ¿no? Depende de quién lo mire y cómo lo vea, ¿no? Fijaros, imágenes súper movidas, reencuadres, con mucho movimiento. Aquí vuelvo a jugar con la idea de una acción, ¿no? Yo creo que es hasta el mismo chico, tengo la duda, ¿no? Pero es como, hay un juego de béisbol, ¿no? Uno está bateando y el otro parece que está recibiendo. Entonces, me gusta la idea de que una misma persona pueda batear y recibir al mismo tiempo, ¿no? Es interesante. No sé si es el mismo niño, pero sí me lleva a pensar eso por la manera de cómo está vestido, ¿no? O esto que es Times Square, ¿no? Y él se agacha, da de comer a las palomas para que se echen encima de esa imagen, ¿no? En realidad las palomas tienen el mismo aspecto casi que la gente cuando él va caminando por el centro de Manhattan y se le echa encima también, ¿no? Es lo mismo. O aquí él juega a hacer una noche en el día, ¿no? Es como la noche americana, pero en ampliadora, ¿no? O sea, él tocaba muchísimo las imágenes, entonces lo que hace es, si veis, esto es un contraluz, entonces lo que hace es quemar el cielo, ¿no? Quema el cielo mediante la ampliadora y lo convierte en algo negro. Es la última foto, entonces le da un punto apocalíptico, ¿no?, al libro, esa idea de casi como de final. Fijaros, este es él con 27 años y este es él en la actualidad, ¿no? Pero a nivel de diseño es un libro precioso, ¿no? O sea, a mí me encanta. Bueno, más ejemplos. Lo que hemos visto, por ejemplo, en William Klein, lo vemos en un fotógrafo actual que es Boris Mikhailov, que es un fotógrafo ucraniano, que trabaja, bueno, ya sabéis cómo está ahora Ucrania, el problema que tiene, ¿no? Él trabaja con la idea de cómo quedó Ucrania después del comunismo, ¿no? Y el proyecto se llama Case History, como caso clínico, creo que es, ¿no?, como más o menos como el caso clínico de un médico en inglés, ¿no? Y en él lo que hace es retratar un poco la enfermedad de su país, lo que él ve como algo que dices, no debería ser así, o sea, mi país no debería ser así. Y es un libro súper duro, pero o sea, que no deja de ser interesante, ¿no?, por lo que cuenta, ¿no?, que creo que es súper político, pero también por cómo usa la forma a su favor, ¿no?, para conseguir que llegue su mensaje, ¿no? Fotografía gente de la calle, a gente a la que paga, gente que tiene, pues bueno, ciertas enfermedades, ¿no? En realidad para hablar de la situación de lo que es su país, ¿no? Niños que vagan por la ciudad totalmente a su aire, ¿no? Esta imagen, ¿no?, juega lo mismo a lo que veíamos en William Klein, ¿no? O sea, son
parece una sola imagen porque la luz es coherente, ¿no? y la perspectiva es coherente, pero nos damos cuenta que son dos imágenes partidas, ¿no? Esto es exactamente igual, ¿no? O aquí un mismo personaje, que es esta niña que aparece aquí, aparece en esta imagen compuesta por dos, ¿no? En realidad es algo que, lo que os decía, que ya había apuntado en una sola foto William Klein en 1950, y él lo hace en los 90, ¿no? Y lo desarrolla de una manera mucho más bruta. O sea, el libro es un libro muy duro, ¿no? Y también por el volumen del propio libro, ¿no? O sea, no es un libro que digas, bueno, son 4 o 5, o sea, no son 50 imágenes, sino deben ser como 400 imágenes y es un tocho así, ¿no? O sea, yo creo que lo que pretende es realmente que tú te sientas pues ofendido en cierta manera por esto que estás viendo. Si os fijáis ahí esta relación entre espacio-tiempo, ¿no? que hemos podido ver en otros autores. En realidad no es tan distinto a las imágenes que veíamos de Tornero, ¿no? De Miguel Ángel Tornero, ¿no? Que coge dos espacios y luego los junta con un software digital. Lo que pasa es que está hecho, bueno, de una manera mucho más directa, mediante un collage, ¿no? Bueno, pasamos a otro libro. Vamos a verlo, intentar ver la estructura, ¿no? ¿Qué sentido tiene, ¿no? ¿Qué es el libro? O sea, ¿cómo podríais definirlo? ¿Alguien que se anime? Sí, ¿no? Sí, es como el retrato de un movimiento, ¿no? Es el final de una edad, es el paso de la edad, o sea, de ser un adolescente a ser un adulto, ¿no? O sea, es casi como, en realidad, coge un montón de personajes diferentes, pero está retratando este gesto, ¿no? O sea, es un libro que es como una especie de abanico, para eso me refería en que tiene como o sea, sale casi del propio objeto, ¿no? Me gusta mucho la metáfora de coger un montón, o sea, de cómo puedes generar un movimiento como hacía Muybridge, ¿no? Que era una especie de secuenciación, ¿no? Pues no sé, una de sus primeras fotos eran como los caballos corriendo, pero aquí él lo hace con personajes distintos, ¿no? Que en el fondo son todos los mismos, ¿no? O sea, en realidad un personaje y otro sí son diferentes, pero en el fondo forman parte del mismo movimiento, del mismo personaje, ¿no? Me parece una idea muy sencilla y muy buena, ¿no? Muchas veces las mejores ideas son sencillas y buenas, ¿no? Y creo que retrata muy bien esa edad, ¿no? O sea, retrata muy bien una edad en la que, en cierta manera, no, o sea, a todo el mundo le cuesta ubicarse, ¿no? Vamos a ver otro libro. Es un libro que he comprado hace poco. Pues no quiero abrirlo. No hay elementos. Uf, empezamos mal. Y en este tampoco. No puede ser. Esperar, que creo que tengo un pendrive que me he traído por si acaso.
Pues no sé dónde lo he metido, la verdad. Bueno, cosas del directo. Bueno, os voy a hablar de las fotos, aunque no las veamos, que también se puede hacer. Este fotógrafo tiene un proyecto que se llama Una Hora, y entonces lo que hace es fotografiar, se va a hacer paisajes y fotografía a contraluz el sol durante 1 hora. Esto lo que genera es unas imágenes en las que vemos el rastro del sol. O sea, vemos cómo el sol quema el negativo. Y podemos, a ver si lo encuentro, si encuentro algún ejemplo. Vale, Cristian. ¿Cómo se escribía? ¿La habéis visto alguno o no? Cristian. Hans. ¿Cómo era? Ay, perdón, que estoy, no voy fino, Hans. Cristian. C-C-H-I-N-K. Bueno, parece que internet tampoco. A ver, un momento. No. A ver aquí. Hans. A ver, Cristian. S-C-H-I-N-K. Vale. Vale, aquí tenemos algún ejemplo. Que no sé dónde se habrán metido. Fijaros, ¿no? Son unas imágenes súper potentes, ¿no? En las que vemos el rastro del sol, ¿no? Durante 1 hora. O sea, es una exposición muy larga mediante un proceso que deja entrar, pues casi como en las primeras fotografías, la primera foto que conocemos de los tejados de Niepce, ¿no? Era eso, ¿no? O sea, era una exposición larguísima porque la emulsión era algo, eran emulsiones muy, muy lentas, ¿no? Entonces él, en el presente, trabaja con un proceso bastante parecido y vemos una línea que es cómo el sol quema ese negativo, ¿no? Lo quema literalmente, por eso queda negro, ¿no? Lo normal, claro, decimos, bueno, el tránsito de una luz, ¿no? Debería ser blanco, ¿no? Del sol, pero claro, aquí nos queda una línea perfectamente negra. Yo creo que se debe a lo que es el que quema literalmente este negativo. No estoy seguro, ¿eh? Pero me parece, al final, a lo que me refiero, me parece muy interesante, ¿no? Estás hablando del tiempo a través de lo que tarda el sol en recorrer un espacio. 1 hora es esta línea, ¿no? Las fotos se llaman melanofotografía. No, melanofotografía, sí, como si fuera un melanoma, ¿no? Como, o sea, en realidad como el sol puede quemar la propia fotografía, ¿no? Pues aquí nos está hablando igualmente, ¿no? De otra manera de hablar del tiempo a través de lo fotográfico, ¿no? A ver, Michael Spano tampoco está. Bueno. Vale, vamos a hablar de uno de los libros que más me interesan de la fotografía actual, contemporánea. Otra vez es un proyecto de Paul Graham, se llama The Present, ¿no? Para mí es su mejor proyecto, ¿no? En realidad
si os tuvierais un encargo y os dijeran, tenéis que hablar del presente en fotografía, ¿qué haríais? Del presente en fotografía. Es imposible, ¿no? Porque cada fotografía, una vez que hacemos una fotografía, cuando disparamos eso se convierte en pasado, ya es pasado. O sea, es prácticamente imposible intentar hablar objetivamente del tiempo presente en fotografía. Entonces él aquí hace algo muy interesante, muy complicado, ¿no? Que es intentar hablar de algo que a priori es imposible con el medio, ¿no? Entonces este es un libro de Mac, también como el de Alice Plademun, ¿no? Y bueno, él lo que hace es trabajar con la idea de instante ampliado, pero de instante ampliado y de paradojas, ¿no? En el libro lo que vemos es una serie de paradojas que se producen en el mismo lugar al mismo tiempo, ¿vale? Entonces vemos, él lo que hace es hacer una foto y luego vuelve a hacer otra con una diferencia prácticamente de un segundo. Pero en esa diferencia él encuentra una serie de paradojas que se repiten, ¿no? Aquí, si nos fijamos, bueno, esto a ver cómo consigo que se vea al 100%, ahí, ¿lo veis? Aquí vemos bueno, un policía de Nueva York y vemos el skyline de Nueva York en una publicidad, ¿no? La siguiente imagen que vemos de este libro es esta, ¿no? Que se ha quitado el camión, pero seguimos viendo el skyline, en este caso es real. Aquí hay una especie de paradoja espacio-tiempo, ¿no? Hay una repetición, ¿no? en cierta manera. Entonces él va jugando con esto todo el rato. Las imágenes, la diferencia entre una imagen y la siguiente es prácticamente de segundos, o sea, 1 o 2 segundos, 3. De hecho hay imágenes en las que vemos que el primer personaje que aparece en la foto está saliendo y entra otro realizando la misma acción, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un hombre, ¿no? Que le falta un ojo, ¿no? Y en la siguiente imagen que vemos un hombre que pasa por el mismo lugar, la luz no ha cambiado, que está guiñando un ojo, ¿no? O sea, eso es una cosa complicadísima hacer si estamos trabajando en la calle, ¿no? Tienes que estar súper atento a la realidad, a las cosas que se repiten, las cosas que se duplican, ¿no? Y creo que en este libro habla del presente como tiempo verbal, o sea, como presente, como algo que fotográficamente no podemos tocar. Al final aquí el presente sería lo que está, para mí, lo que está contenido entre esas dos imágenes, ¿no? Algo que está en medio de esas dos imágenes. Una es pasado, otra es futuro respecto a un presente que no podemos ver porque es imposible de capturar con la cámara fotográfica. Pero también el libro habla del presente, yo creo, como el momento que nos toca vivir. Y es bastante crítico en ese sentido, ¿no? Porque hace una especie de retrato de la sociedad actual americana, ¿no? Bueno, vamos a ver más fotos. Esta, ¿no? Vemos de repente una chica caminando. Las fotos, si os fijáis, tienen un foco súper crítico. Tienen un foco solo en el personaje que le interesa. Es para un poco separar de qué le interesa al fotógrafo en ese momento y qué no le interesa. Vemos a esta chica china, ¿no? Con una camiseta blanca y un punto rojo en el pecho, ¿no? Y en la siguiente imagen vemos a esa misma chica que está saliendo del cuadro, han pasado décimas de segundo, y vemos otra chica china en el fondo con rojo en el pecho y vestida de blanco exactamente igual vestida. Es otra paradoja que va encontrando. La siguiente imagen, vemos un hombre con un carrito y los dos niños, ¿no? Perdón, que esto se me va. Y en la siguiente no ha salido el de cuadro y vemos una señora mayor arrastrando un carrito que sirve para apoyarse, ¿no? O sea, no es solo, bueno, decir, bueno, veo esto, intento encontrar algo igual, sino aquí yo creo que tiene un significado que va más allá, ¿no? O sea, la idea del nacimiento y casi la vejez, ¿no? O sea, es más profunda, ¿no? Ay, joder, de verdad, perdón. A ver. Vale. Aquí vemos un hombre negro, ¿no? Caminando por la calle, y la siguiente imagen que vemos, que es esta, es donde se situaba el hombre negro, vemos a la policía, ¿no? O sea, hay casi como una especie de diálogo, ¿no? Y te está hablando de realmente pues de una sociedad que tiene un punto de racismo, ¿no? En la sociedad estadounidense, ¿no? Para mí, o sea,
esto al final la fotografía es un lenguaje bastante abierto. Yo creo que hay ciertos códigos que es fácil de compartir, que todos leemos igual, pero luego hay otra parte, ¿no? Otros códigos que son bastante abiertos o propios del fotógrafo, que conforme vas viendo el trabajo del fotógrafo los vas entendiendo, ¿no? Fijaros, ¿no? Aquí en esta imagen, a ver, vemos este hombre que se está comiendo un plátano, ¿no? Y la imagen que vemos abajo sale de foco esta persona que se está comiendo un plátano y vemos a un ciego, ¿no? O sea, casi que podría resbalar con esa cáscara de plátano, ¿no? Hay ese juego, ¿no? Aquí vemos la misma secuencia que veíamos antes. Os quería enseñar, bueno, un poco para ir resumiendo, este tipo de paradojas, ¿no? Dos hombres que van igual vestidos y que salen prácticamente al mismo tiempo de una tienda, ¿no? O sea, esto que parece fácil, o sea, cualquiera que haya salido a hacer fotos a la calle es prácticamente imposible, ¿no? O sea, tú hacer una foto, darte la vuelta y encontrar algo que haga referencia a la foto que acabas de hacer, o sea, me parece complejísimo, ¿no? A nivel técnico muy difícil y luego tienes que ser muy rápido, ¿no? O sea, porque las paradojas no se producen tan rápido, ¿no? Y tienes que tener una mente súper atenta, ¿no? Fijaros, ¿no? Esta foto, o sea, esta persona pequeña y luego esta persona pequeña en el mismo espacio. Os voy a enseñar las que más me gustan. Esta me encanta, ¿no? Es un policía con la mano extendida así, ¿no? Y la siguiente imagen es el mismo policía con la mano extendida, pero el cartel que tenemos detrás también tiene la mano extendida, ¿no? O sea, hay como un juego entre la imagen anterior, la que hay ahora, y la imagen que se representa dentro de la imagen, ¿no? En realidad esto lo veíamos ya en William Klein, ¿no? Ese juego de publicidad y realidad, ¿no? O esta que podemos ver, en la que vemos una señora apuntando al cielo con el dedo, ¿no? Y la siguiente imagen que vemos es otra persona en el mismo lugar que apunta también al cielo, ¿no? El mismo gesto. Si os fijáis, este grupo de gente que vemos aquí, ya le vemos aquí, ¿no? En la imagen anterior. O sea, han pasado medio segundo realmente entre una y la otra, ¿no? Creo que para hacer este trabajo tiró algo así como 40.000 imágenes, más o menos. Sí. Si no, no hay manera, ¿no? de encontrar estas cosas, ¿no? O esta es preciosa, ¿no? De repente una mujer totalmente vestida de negro, ¿no? Y esta mujer en el mismo espacio vestida toda de blanco. Sí. No, la edición es, o sea, prácticamente el 50% del trabajo, ¿no? Porque es como darte cuenta, ¿no? De todas maneras, él se tenía que dar cuenta en el lugar porque las fotos tienen un foco muy crítico. Entonces tenía que elegir realmente qué le interesaba de la imagen prácticamente in situ, ¿no? O sea, no podía disparar a lo loco y decir, bueno, a ver qué paradojas encuentro en esto, ¿no? Sino que él en el momento hacía relaciones entre lo que estaba ocurriendo y lo que ocurría un segundo después. Esta es de las más interesantes, ¿no? Que es un hombre negro, como de Wall Street, ¿no? Con su traje, caminando, y la siguiente imagen es otro hombre negro, pero en este caso pobre, ¿no? Y que va muy encorvado, hace un poco la idea bueno, aquí está hablando, yo creo, de la distinción económica, de la distinción ya no solo de raza, sino social, ¿no? Y juega un poco con la imagen icónica esta de la evolución, ¿no? Del hombre que de repente aparece erguido, ¿no? O sea, yo creo que va jugando con eso, ¿no?
O aquí podemos ver esta mujer, ¿no? Que va de rosa y está como llorando, ¿no? Como tocándose un ojo, ¿no? El muñeco otra vez guiña el ojo, eso es una especie de cosa que se va repitiendo en su obra, y en el mismo espacio podemos ver a esta mujer que también va con el mismo color y el amarillo, ¿no? Bueno, es un libro muy bonito, si podéis verlo realmente merece la pena. Os quería enseñar pues, bueno, otros trabajos. Este es bastante más antiguo, que se llama Déjà Vu, ¿no? Que es de Ralph Gibson, y trabaja con esa idea, ¿no? O sea, cómo representamos un déjà vu a través de la fotografía. Pues lo que está haciendo es, bueno, cosas que le recuerdan a otras, o bien a nivel de concepto o bien a nivel de forma, ¿no? O imágenes que parecen moverse de un sitio al otro, ¿no? Aquí hace esa conexión a través de la línea del horizonte, ¿no? O estas dos que parecen iguales, pero al cambiarte el formato hacen que sean un poco diferentes, ¿vale? O aquí las arrugas del personaje, ¿no? Y las arrugas de la sequedad del suelo. Estos dos personajes, esas dos puertas. Está al final estableciendo relaciones entre imágenes y cómo hay esa especie de juego, ¿no? o de recuerdo de una o de eco de una en la otra, ¿no? Si queréis podemos hacer un break de 2 minutos, que tengo que ir al baño y llevo un rato. Perdón la interrupción, pero es que no podía continuar, sino... A ver, seguimos con Déjà Vu de Ralph Gibson, ¿no? Y lo que os comentaba, ¿no? Pues va haciendo esa especie de juegos de las formas, ¿no? De la propia... A veces en la misma imagen y otra con la combinación de dos imágenes, ¿no? Aquí vemos este brazo que cae con la misma caída, casi que esta sombrilla, ¿no? Yo creo que lo consigue bastante bien, ¿no? Trabajar con estos ecos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Primero este libro, que es un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Hackney Flowers, que en realidad, bueno, en teoría, para mí habla del paso del tiempo también en fotografía, ¿no? Es de un fotógrafo inglés que se llama Stephen Gill. Él tiene una editorial propia solo para sus libros que se llama Nobody. Y bueno, saca unos libros muy bien producidos y bastante particulares a nivel de producción, ¿no? A mí lo que me interesa realmente de Stephen Gill es que es un fotógrafo que es capaz de combinar dos tipos de fotografía y que sea coherente, ¿no? Normalmente un fotógrafo, para hacer una obra coherente, pues usa un mismo tipo de cámara, una misma técnica, pero aquí él lo que hace es, bueno, usa distintas cámaras, distintas técnicas, y el resultado, el conjunto, creo que al final es, o sea, se ve como un todo, ¿no?
te da la sensación de estar viendo distintas partes. Estos son fotos intervenidas con semillas que él encuentra en Hackney, ¿no? Veis estas semillas, estas plantas, que él las coloca encima de fotos que él ha hecho previamente en este barrio de Londres, ¿no? Entonces hace esta especie de intervenciones y luego las refotografía. Entonces pone estas semillas delante de estas fotos hechas, la gran mayoría yo creo con una cámara Olga, ¿no? Por eso vemos esta especie de desenfoque, falta de nitidez, ¿no? Son como cuadros abstractos, ¿no? Pero al refotografiar estas imágenes, en cierta manera nos está hablando también de que una imagen dentro de una imagen genera un espacio nuevo y un tiempo nuevo, ¿no? Un juego del tiempo nuevo. Luego el libro tiene una serie de encartes, que son imágenes ya directas hechas con la cámara Olga, ¿no? Vemos estas, que son con cámara de reproducciones, con cámara de placas en estudio. Y luego tiene imágenes de fotografía de calle, que al principio, o sea, a priori diríamos, es complicado de juntar imágenes hechas en un estudio con imágenes hechas en la calle. Y son imágenes hechas en la calle en la que vemos que siempre aparecen flores, ¿no? O sea, el proyecto se llama Hackney Flowers, ¿no? Aparecen flores, pero dentro de la imagen, ¿no? Aquí en el tocado de esta chica, en la foto anterior en la ropa de la señora, ¿no? Aquí interviene una fotografía y hace que parezca que este hombre lleva como una especie de ramo de flores, ¿no? Y la camiseta de este chico la reinterviene también, ¿no? Juega todo el rato con el color. Esta imagen me parece maravillosa, ¿no? O sea, ojalá, ¿no? Viéramos esto, ¿no? Me encantaría ver esta acción en realidad, ¿no? O sea, como una especie de camión, un volquete con los pétalos, esto, ¿no? Sería una imagen preciosa. O aquí, si os fijáis, veis que las imágenes tienen como cierto deterioro del tiempo, ¿no? Como si fueran imágenes antiguas. Otra cosa que él hace, además de fotografiarlas e intervenirlas con plantas o colocar cosas encima que ha encontrado en la calle en Hackney, él lo que hace es enterrar las imágenes y al cabo del tiempo las desentierra. Esto produce como una especie de degradación en la imagen a través de la tierra del propio barrio, o sea, las entierra en el sitio donde las ha hecho y luego las saca. Entonces tiene un punto aleatorio y de descontrol de la imagen, pero un resultado muy bonito, ¿no? ¿Veis todas estas manchas? Esto es producto de enterrar esa imagen y luego desenterrarla, ¿no? O esta es preciosa porque en realidad la parte intervenida parece estar más adentro que la parte no intervenida de la imagen, ¿no? Estas flores son la que él ha metido, ¿no? A posteriori en la foto, pero por la perspectiva y como ha tenido cuidado en recortar esta parte de aquí, o sea, realmente parece que están más atrás, ¿no? Parece que estas flores son las que él ha puesto por delante. Más encartes, una chica con una camiseta de flores, una niña que lleva flores en el tocado, su madre también lleva en el vestido, este hombre que va tatuado con flores, ¿no? O sea, me encanta este proyecto porque dices, es que de cualquier cosa se puede hacer algo interesante, ¿no? Dices, hostia, está hablando de las flores de Hackney, pero en el fondo no, yo creo que no está hablando, el proyecto se llama así, pero no habla de eso. Para mí habla del paso del tiempo, ¿no? Y de la incapacidad de fijar las cosas en su máximo esplendor, ¿no? O sea, la única manera de fijar una flor en su máximo esplendor es o bien mediante una fotografía o bien mediante un dibujo en un papel, ¿no? O sea, en una tela, ¿no? Pero realmente nos damos cuenta que en las fotos en las que él mete plantas, ¿no? Las plantas están degradadas, ¿no? El paso del tiempo al final ha hecho mella en la planta. Igual pasa con las fotografías. O sea, al meterlas debajo de la tierra, el paso del tiempo ha hecho mella y las va degradando, ¿no? Es un ejemplo, vamos, no sé, quería traerlo aquí también porque sois una escuela de fotografía y para que os planteéis que a veces se pueden hacer proyectos súper sencillos y al lado de tu casa, ¿no? O sea, no tienes por qué volverte loco, ¿no? O sea, este hombre tiene como 5 libros en Hackney, o sea, de temáticas súper distintas, pero lo que hace es pues distintas variaciones y aproximaciones distintas a lo que es el barrio, ¿no?
mezcla lo viejo, lo nuevo, ¿no? Lo único estable en realidad son las flores falsas, ¿no? Las flores que están en los estampados, las que son de plástico. El resto todo se va degradando. Oh, esta es preciosa, a mí esta es de mis favoritas. Bueno. Pues aquí hay una serie de cosas que había traído que no se han copiado. Bueno, os quería enseñar también este trabajo de Michael Smith, es un fotógrafo alemán, bueno, uno de los mejores fotógrafos que ha dado a Alemania, ¿no? Y murió el año pasado, tiene una serie de trabajos icónicos, muchos de ellos relacionados con un momento puntual de la historia de Alemania, ¿no? La caída del muro de Berlín, ¿no? Este trabajo habla un poco de eso, ¿no? Se llama como el paso de un año a otro, ¿no? 89, 90, creo que es cuando cayó el muro, ¿no? En el 89, creo. Entonces, realmente es tan sencillo como el retrato del Berlín, o sea, el Berlín en ese momento, ¿no? Que al final es algo que es como un icono del cambio, ¿no? A través de las estructuras comunistas que ya quedan ahí de por vida, ¿no? A través de las esquinas, o sea, me gusta mucho la atmósfera claustrofóbica que tiene este libro, ¿no? O sea, que tenemos esa sensación muy parecida a la de Mace, pero con un planteamiento totalmente distinto, porque aquí en vez de ser tipologías, imágenes todas iguales, son imágenes todas distintas, pero sí son muros, son lugares que no podemos franquear, ¿no? De repente este viejo uniforme, partes del muro, un antiguo coche, un Lada aparece, ¿no? Un antiguo coche derruido, una valla que parece un muro, ¿no? Estas dos imágenes prácticamente iguales. Michael Smith tiene una fotografía muy poco espectacular, pero muy interesante, ¿no? O sea, yo creo que es el tipo de fotógrafo que huye de la imagen espectáculo, ¿no? De la imagen más obvia, ¿no? Cualquier imagen del libro, en cierta manera, es un libro, o sea, es un muro, ¿no? Aquí volvemos a ver esa imagen que se repite dos veces en una doble página, tenemos esa sensación de haberlo visto, ¿no? La maleza es igual, algo infranqueable. Y termina con estas tres imágenes. Pues tenía más trabajos que no sé dónde se han metido. A ver. Deberían estar aquí, a ver si lo encuentro aquí. No, pues bueno. Bueno, os recomiendo este libro, no sé si lo conocéis, es un libro de ilustración, os lo podéis mirar por vuestra cuenta. Yo no piloto mucho de ilustración, pero es un libro que me regalaron estas navidades, me gustó mucho. Es de Richard McGuire y se llama Here, ¿no? Es un libro en el que habla también de esta idea del espacio y del tiempo. En el libro podemos ver como pequeñas ventanitas que se abren de una época a otra, ¿no? Son casi túneles en el tiempo de una época a otra. O sea, es un libro precioso. Creo que es de la editorial, no sé, creo que es una de estas general, no sé si es Penguin o no lo sé. Y bueno, os quería enseñar también, os he enseñado varios ejemplos, parte de mi trabajo, en el que sí hay esa obsesión en cierta manera por el paso del tiempo. Os voy a enseñar muy rápidamente el libro anterior que hice, que es un libro que hice con una editorial inglesa, con Mac, ¿no? La misma editorial que veíamos de Paul Graham. Y
y bueno, es un libro que en realidad es un libro de fábulas, ¿no? Es a través de la fotografía intentar trabajar con la idea de lo fantástico, ¿no? Es coger un lugar, como es la casa de campo en este caso, y usarlo a mi favor para contar lo que yo quería contar, ¿no? Que es una serie de fábulas que, como cualquier fábula, pues hablan de lo común a todo el ser humano, ¿no? Entonces hay una serie de capítulos en el libro que van hablando pues del amor, de la muerte, de cosas bastante comunes a casi todo el mundo, ¿no? El libro, el concepto del libro era que el diseño pareciera un libro de lectura, ¿no? Entonces hicimos un libro muy chiquitito, el formato es como la mitad de un DIN A4, entonces el formato es totalmente un libro de lectura. Le pusimos un marcapáginas para remarcar esa idea y yo quería que fuera como, o sea, que tuviera este toque, me gustaba la idea del amarillo, ¿no? Algo pequeño, pero el amarillo en la naturaleza es como un color agresivo, ¿no? Que te indica peligro o alerta, ¿no? Entonces por eso lo hicimos en este color. El diseño, bueno, era un poco generar un contexto para contar lo que yo quería hablar. O sea, quería que las imágenes se vieran en una clave simbólica y no tanto como una representación de la realidad con la que estoy jugando, sino que cuando viéramos un tipo de imagen pensáramos en qué simbología tiene esta imagen y no tanto qué está representando directamente, ¿no? Bueno, el libro comienza con una serie de caminos. Este es un camino a la derecha, a la izquierda, derecha, izquierda. Si veis, la puesta en página simula un poco la idea del caminar, ¿no? De poner un pie en un lado, en otro, ¿no? Esta especie de vaivén, ¿no? Una imagen al centro y ya aparece el título, ¿no? Casa de campo y el primer capítulo. Los capítulos van divididos por un círculo, ¿no? Yo he intentado que al final jerarquizar con las imágenes y jerarquizar con el diseño, en cierta manera, con el diseñador, para que el libro se entendiera de una manera gráfica lo más posible, ¿no? O sea, que hubiera una comunicación lo más visual posible. Aunque el libro al final lo acompaña un texto. No es un texto explicativo, sino es un texto que es exactamente igual, o sea, que funciona exactamente igual que mis fotografías, ¿no? Parten de lo real para ir a lo fantástico. Es un texto que parece un texto científico en un principio, pero acaba siendo un cuento delirante, ¿no? Mis fotos intentan ser un poco lo mismo, ¿no? Parten de lo que es el parque, de algo real que todos vemos, pero intentan acabar siendo un delirio, ¿no? Que es lo que yo veo en este lugar. Entonces el primer capítulo sobre el amor, es lo que os decía, hay que ver las imágenes en un plano simbólico, este conjunto de piedras, todas unidas, ¿no? Un hombre, una mujer, un cruce de caminos, dos sapos, me gustaba, o sea, a mí, yo mi fotografía la considero un poco tragicómica, ¿no? O sea, a veces me gusta reírme también o sea, hay partes que son trágicas y partes que son cómicas. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de algo cómico, ¿no? Por el formato del libro, ¿no? Y el tipo de libro que estamos leyendo, que estamos metidos ya en esta idea de libro de cuentos, pues dos sapos ya tienen una simbología, tienen un significado, ¿no? O sea, al final es como el cuento de la princesa y el sapo, pero en realidad no hay princesa y sapo, son dos sapos, ¿no? O sea, es como en el cuento no funciona así, ¿no? Y la siguiente imagen pues son estos dos chicos que están en el parque, ¿no? Más cruces de caminos, aquí hablo del paso del tiempo. Fijaros en esta imagen a ver qué veis de extraño, ¿no? En realidad es una imagen compuesta por dos imágenes, pero en el campo prácticamente el tiempo es imperceptible. Si tú pasan 2 años, vuelves al mismo sitio, en la misma época del año, o sea, realmente te das cuenta que el paisaje prácticamente no ha cambiado, ¿no? Aquí, si os fijáis, es un poco más seco a la izquierda y un poco más, o sea, tiene más verde a la derecha, ¿no? Las imágenes que son así, compuestas por dos, en el libro van a sangre, son las únicas que van a sangre. Es lo que os comentaba antes de que he intentado, para desarrollar un lenguaje, establecer una jerarquía de las imágenes, ¿no? Las que van a media página tienen un sentido, las que van a sangre tienen otro sentido y las que son círculos tienen otro sentido. Los círculos son como una especie de introducción del capítulo y resumen temático del capítulo.
Este es el segundo capítulo, habla sobre la muerte, ¿no? Y es una especie de tocón, ¿no? Un árbol que han cortado, ¿no? Y la siguiente imagen es pues prácticamente el espacio que encontramos, donde encontramos el tocón del árbol, es una especie de agujero y un hombre rascando en la tierra. La siguiente que encontramos es una imagen girada, ¿no? De un hombre casi intentando no caer, ¿no? No caer en la tierra, ¿no? Hemos visto un agujero en la tierra y este hombre está intentando luchar por la gravedad, pero es algo inevitable. Acabas entrando en la tierra como acabaremos todos, ¿no? O sea, a eso me refería que a veces intento jugar con ese punto, bueno, trágico y cómico que pueden tener las imágenes. O para mí este chico es como una especie de representación moderna de lo que es la muerte con la guadaña, ¿no? En este caso es pues, bueno, un chico con un fusil que te mira. Una carta, ¿no? Un naipe que hace referencia a la suerte. Este hombre que bueno, es bastante evidente a que puede recordar, ¿no? Las piedras como si fueran lugares, ¿no? Lugares donde se entierra la gente, como una especie de iconos. O esta serie de hombres, ¿no? Aquí no se ve bien la imagen, pero hay como un agujero en la tierra y están rodeando ese agujero, ¿no? O las flores como representación de vida y muerte, ¿no? Las flores pueden ser algo alegre o pueden ser lo contrario, ¿no? En este caso a la izquierda aparece casi como una ofrenda, una ofrenda para un cementerio, y a la derecha es una chica recogiendo flores en el parque, ¿no? La siguiente imagen es alguien ha dejado unas flores en un lugar donde ha muerto una persona, ¿no? Y la siguiente es una pala que he encontrado allí, ¿no? Al final es lo que os comentaba, ¿no? Es trabajar con los símbolos, ¿no? Este capítulo habla de la imposibilidad de capturar el tiempo, ¿no? De repente son instantes como muy fugaces, estos bolos a puntos de caer, este gesto que fotográficamente nadie usa, pero que a mí me interesa porque es un gesto muy fugaz entre un gesto y otro, ¿no? Como una especie de entregesto, o esta tensión que vemos aquí entre los globos y este boxeador, ¿no? Luego intento hacer guiños a cosas que me interesan. En este caso, pues esa la primera representación de los seres humanos en las cuevas, que eran representaciones muy parecidas a esta sombra. Y la siguiente imagen, ¿no? Es como estos dos chicos que están, bueno, se han quitado la ropa con el agua, ¿no? Corriendo. La forma de este dibujo en el suelo de esta sombra es igual que la forma de este chico corriendo aquí, ¿no? Y para mí esto tiene que ver con la idea del paraíso, de Adán y Eva, ¿no? Hay varias referencias a la pintura, ¿no? A mí me gusta mucho el Museo del Prado y bueno, hay varias referencias a esto. Esto es como un capítulo que habla del misterio, ¿no? Y es una especie de seto, ¿no? Como veis, como con patas, ¿no? Que a mí me recordaba a las imágenes del Bosco, ¿no? O esta imagen que también va a doble página y a sangre, y en la que vemos que la mitad es de una época y la mitad es de otra. Pero si os fijáis, la imagen es totalmente incoherente, porque tiene dos sombras, ¿no? Tiene una sombra de izquierda a derecha y luego tiene una sombra de derecha a izquierda. O sea, esto realmente es imposible, ¿no? Porque es como si hubiera dos soles, ¿no? Proyectando. Y uno se anulara al otro, ¿no? Para mí habla del paso del tiempo también en este lugar. O esto que es una especie de estas chicas que están allí, ¿no? Para mí es una especie de aquelarre, ¿no? Es una referencia un poco al aquelarre de Goya y este perro que escapa de esa especie de aquelarre. O esto que me encuentro en medio del bosque, que no sé muy bien qué es, pero para mí, en cierta manera, me genera miedo, ¿no? O sea, es como, digo, bueno, ¿quién ha hecho esto? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿No? ¿Qué sentido tiene? Igual que esto, ¿no? Que parece de un rito o de un... A mí lo que más me llamaba la atención de fotografiar en este lugar era el misterio, ¿no? O sea, era casi adentrarte en un lugar donde no sabías que ibas a encontrar. Y me gustaba jugar con ese interés. Y he intentado potenciar esa idea, ¿no? De que el lector se sienta como alguien que está descubriendo un lugar. Este perro que le falta una pata, ¿no? La siguiente imagen es son 4 esquinas.
estas cuatro esquinas, estos pájaros que están casi como confabulando, ¿no? Me interesa el que en el libro los animales intento que tengan sentimientos humanos o aproximados a las reflexiones humanas y las personas tengan ese punto de animal, en realidad como ocurre en una fábula cualquiera, ¿no? Entonces aquí me gustaba esa especie de diálogo entre los loros, ¿no? O esta imagen en la que de repente el pelo de una chica que está andando por allí configura una sombra que es como las figuras del Bosco, ¿no? O sea, es como una especie de hombre pájaro. Esto al final se consigue, pues eso, mediante la congelación de la imagen y por la perspectiva que te permite la fotografía. La fotografía al final es un medio súper mentiroso, ¿no? Y yo como fotógrafo me gusta aprovecharme de eso, ¿no? De la capacidad que tienes para mentir, para generar un discurso paralelo a la realidad que estás retratando. Más cosas que para mí son como misterios, ¿no? Alguien ha hecho un agujero ahí y ¿qué ha sacado de allí, ¿no? Pues ha sacado una pistola, un tesoro, no lo tengo muy claro, ¿no? O esta imagen que vuelve a ir a sangre, pero está compuesta por dos imágenes, ¿no? Si os fijáis, una es invierno y otra es primavera, ¿no? O este hombre que sale del bosque, ¿no? Sale con su bata, ¿no? Al final tiene que ver mucho con el misterio en cierto sentido, con el misterio que es la vida en sí misma, ¿no? La sorpresa, el encuentro, el intentar comprender las cosas, ¿no? O esto que me encuentro de repente un carro abandonado en medio del bosque, este hombre que nadie lo encuentra, ¿no? Que es como un poste y alguien está buscándolo, o este conejo que es un conejo de ciudad en medio del campo, ¿no? Es como este capítulo intenta hablar bueno, en realidad de la sensación de estar perdido, ¿no? en este lugar. O este árbol de Navidad que parece que está como electrificado, ¿no? Han cogido un árbol del bosque y lo han colocado, lo han tuneado como... O sea, tiene un punto muy extraño, ¿no? Lo que os decía, el diseño, o sea, es fundamental en un libro, ¿no? Porque acompaña la idea que tú quieres contar. Entonces, por eso metimos estas letras capitulares, se hizo un texto que era un cuento, o sea, en realidad es una especie de cuento, e intentamos pues jugar con el formato este de las letras capitulares que se meten dentro del texto y romperlo también, en este caso, con el mapa del libro, ¿no? Para mí es muy importante los contrastes a nivel de forma, pero también de concepto. Por eso las guardas son azules, ¿no? Entonces pasamos del amarillo al color complementario. Es como esa sensación de pasar de una cosa a la otra, ¿no? Con las luces me ocurre lo mismo, con los temas intento establecer como una especie de contrastes entre unas cosas y las otras. A ver, os iba a enseñar... El último proyecto en el que estoy trabajando se llama Un universo pequeño y este sí habla, en realidad el proyecto pretende hablar del universo en un espacio muy pequeño. Estoy trabajando en 10 metros lineales de la calle Gran Vía, intento hablar de todo lo que conozco a través de ese lugar. Es algo muy ambicioso, quizás demasiado, pero bueno, he intentado hacer una pequeña maqueta que os voy a enseñar. Bueno, este es un dossier que hicimos os voy a enseñar directamente la maqueta para que os hagáis una idea de lo que es el objeto. Este es el objeto. En realidad el objeto es DIN A4, ¿no? Sería como una guía telefónica, ¿no? Es un libro con 400 y pico páginas, muy blando, o sea, de estructura muy blanda y con páginas muy finas, ¿no? O sea, en realidad el libro que veis, todo lo que veis, todas esas imágenes son 460 páginas. El conjunto de todas esas páginas y todas esas imágenes es 1,5 segundos de tiempo. O sea, me gustaba la idea de tirarme 2 años y medio o 3 años que estoy haciendo fotos en un mismo lugar y que el resumen de todo eso sea un lapso de tiempo tan pequeño. Por eso, con el diseño, con Eloy Jimeno, el diseñador con el que yo trabajo, yo le intentaba hacer entender que yo quería un objeto muy voluminoso, quería algo que fuera difícil de coger, ¿no?
que hubiera esa especie de contradicción entre un segundo y medio y un objeto que físicamente es rotundo, ¿no? Que es difícil de manejar y que cuesta cogerlo, ¿no? Algo tan pequeño como ese lapso de tiempo, ¿no? Entonces, en el proyecto, que como os comentaba, se llama Un universo pequeño, trabajo con espacio, tiempo y materia. La definición del universo es la totalidad de espacio, tiempo y materia. Entonces, trabajo con espacio porque estoy trabajando en 10 metros lineales, y porque cualquier fotografía incluye espacio, con materia también, porque cualquier fotografía incluye materia, ¿no? O cómo la luz forma da forma a esa materia. Y luego trabajo también con tiempo, ¿no? Entonces lo que hago es apuntar las velocidades de obturación de las imágenes para saber cuánto dura cada imagen una en relación a otra. Y en función del tiempo que contiene cada imagen, la representación de la imagen es más grande o más pequeña. Entonces así las imágenes se convierten en contenedores de tiempo, ¿no? Bueno, es un poco complicado lo que os he explicado, pero lo vais a ver claro cuando empecemos a verlo, ¿no? Bueno, os voy a enseñar. En formato PDF el libro, que no es lo mismo porque es interesante ver el objeto, por lo que os decía, ¿no? La contradicción que hay entre el volumen del objeto y lo reducido, ¿no? A ver, vamos a ajustar ancho. No. Ajustar página, ¿no? Aquí, vale. Bueno, el diseño, es un diseño en el que mezcla toda la materia que hay en el libro, ¿no? O sea, vemos píxel, vemos piedra, vemos piel, ¿no? O sea, al final el mundo contemporáneo está, para mí, configurado de ese tipo de materia, ¿no? Y todo está mezclado, ¿no? En el libro lo que he intentado es hacer como una especie de principio de los tiempos y fin de los tiempos. Se mezclan conceptos que tienen que ver con el origen científico del universo, pero también con las creencias que arrastramos un poco culturalmente, ¿no? Con el origen casi bíblico de las cosas, ¿no? Con el Génesis, ¿no? La primera imagen que meto, que es una imagen, la única imagen que no es mía, que es una especie de prólogo dentro del libro, es un obús cayendo en 1936 en el lugar donde estoy haciendo fotos. El obús fue lanzado desde la casa de campo. Es una especie de conexión entre el proyecto anterior y este, ¿no? Si os fijáis, las imágenes van acompañadas del tiempo que dura cada imagen, ¿no? Y en función de ese tiempo son más pequeñas o más grandes. Esta, como es 0,008 segundos, es un poco más grande que esta, que es 0,005 segundos, ¿no? Entonces estas imágenes van creciendo en esa especie de espacio en blanco, ¿no? Esto sería como, bueno, un principio de las cosas, un génesis, ¿no? Y la primera imagen que veíamos, que es una explosión, pues hace referencia casi a la idea del Big Bang, ¿no? O sea, en realidad el libro está estructurado que empieza con una explosión, que sería como un Big Bang, y acaba con otra explosión que sería una apocalipsis. Es como una especie de mezcla de conceptos científicos y religiosos. Y bueno, y me gusta transmitir esta idea al final de un mundo en el que vivimos que es bastante loco, ¿no? Por un lado estamos súper pendientes de la tecnología, todo el rato con los móviles, todo el rato con las innovaciones técnicas, pero luego arrastramos como un pozo, una especie de pozo de creencias religiosas que vienen casi de la cueva, ¿no? Y estas mezclas son las que de las que he intentado hablar en el libro, ¿no? Entonces, bueno, primero hago como una especie de presentación del escenario, de aparición de la luz, ¿no? Aparecen los animales, esta especie de referencias que encontramos, bueno, es evidente, ¿no? Esa cruz, este chico que recuerda en cierta manera a la imagen de Jesucristo, y en ese mismo lugar, en esos 10 metros lineales, encuentro un libro que pone Cristo, ¿no? O Camino a Cristo, ¿no? O esta forma que recuerda a la idea de la cruz, ¿no?
voy trabajando con la realidad que encuentro allí, pero también voy trabajando con las pantallas. El sitio donde estoy trabajando hay varias pantallas, que son estas. Entonces, intento establecer un diálogo entre el mundo real y el mundo virtual, ¿no? O sea, el mundo de los anuncios y el mundo en el que estamos viviendo, que en realidad es todo real y es lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que cada vez lo vemos más igual. Entonces me gustaba venir de la idea de Dios, ¿no? Y de repente transportarlo a una idea de un nuevo Dios que en realidad es la tecnología, ¿no? O sea, es este punto de... es un triángulo y un ojo, ¿no? Y ese ojo, que en realidad es como la representación clásica de la idea de Dios, ¿no? O el ojo que vemos en la pantalla, que es un ojo totalmente circular, aquí se transporta a las gafas de la chica, que tienen exactamente la misma forma, o aquí yo entro en la pantalla, ¿no? Hay como una especie de fotografía de lo que yo estoy fotografiando. Aquí está esta chica, en la siguiente imagen es como un chico, o sea, un hombre fotografiando a esta chica, ¿no? Intento eso, hacer que las cosas que ocurren en la realidad puedan pasar a las pantallas y las que pasan de las pantallas puedan pasar a la realidad. Esta es una imagen que es tan grande que no cabe en una sola página, ¿no? Entonces por eso se representa a trozos y de una manera abstracta en el libro. Las tipografías, como veis, van creciendo en función de si la imagen contiene más tiempo o menos. Crece la imagen, pero también la tipografía, ¿no? Hay esa especie de juego. Bueno, voy a pasar bastante rápido, son 460 páginas, ¿no? O sea, sí, el libro se va a editar con Cáliz y Dread, o sea, la misma editorial que hemos visto del libro de Almost There, de Alice Plademun, y con una editorial japonesa independiente que se llama Rondade. Tiene unos libros súper chulos, sobre todo de diseño. Sí, os aconsejo que si os interesa el diseño veáis esta editorial. Entonces, bueno, intento establecer conexiones formales. Aquí de repente este círculo, ¿no?, que se convierte en este balón. Este balón se convierte, de repente desaparece y aparece dinero en la mano de este chico. El balón que veíamos en la realidad pasa a las pantallas, ¿no?, y se convierte en una especie de sol, ¿no?, y otra vez en dinero, ¿no? Formas que se van repitiendo, de repente este palo que aparece en un montón de imágenes, ¿no? Para que veáis un poco, bueno, lo que os decía de tamaños, espacios. Es un libro que juega con la acumulación. O sea, mi idea es que se vea la riqueza que puede llegar a tener un segundo y medio de existencia, ¿no? O sea, que digas, bueno, o sea, vivimos un montón de tiempo, pero en un segundo y medio cabe todo esto. Y se hablan de un montón de cosas. Ya no sé. Bueno, ya para otra os explicaré un poco de qué va el proyecto, que me he comido el tiempo. Muchas gracias a todos. Las preguntas y comentarios las vamos a hacer con un cafecito, ¿eh? Y volvemos dentro de un ratito.